que existe lista negra. ¡Wow! Hay una alerta internacional. Estados Unidos cuestiona la deriva autoritaria en Ecuador. Una reciente intervención del abogado Rommel Jurado desglosó las profundas implicaciones de un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que critica severamente la situación de los derechos humanos en Ecuador. Según Jurado, esta denuncia no es un mero trámite diplomático, sino una seria advertencia sobre el deterioro del Estado de Derecho en el país. El análisis parte de la base de que Estados Unidos, al erigirse como un defensor de la democracia liberal, utiliza su posición para señalar las desviaciones graves de estos principios. Históricamente, tanto el ideal norteamericano como el europeo continental han definido a un Estado moderno a través del respeto a la democracia y los derechos humanos. Estos valores, al menos en teoría, son la base sobre la cual se construye la legitimidad de un gobierno y su defensa. Es fundamental para la convivencia civilizada. Vamos a mirarlo. Los Estados Unidos se han erigido a sí mismos como los más grandes defensores de la democracia liberal. Y en su historia, pues en un cierto momento fueron, en efecto, uno de los parámetros, uno de los más grandes referentes de la vigencia de los derechos humanos. La democracia y los derechos humanos son la base del ideal norteamericano, también del ideal continental europeo, de lo que es un Estado moderno, un Estado de derecho moderno. Entonces hay que defender esos valores, al menos en teoría. Y también hay que decir que las tiranías se han sofisticado. Hay otras formas de ejercer el poder, pero hay unas tiranías que parecen seguir viviendo de las memorias de antes, y entonces ejercen fuertes mecanismos de violación directos y flagrantes que deslegitiman a los estados. Entonces Estados Unidos lo que está diciendo es, mira, no te pases, no puedes crear unas leyes o declarar un estado de guerra y en el marco de ese estado de guerra tomar unas decisiones normativas, unas decisiones legales y unas decisiones de seguridad que violan flagrantemente los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la ley de solidaridad permitía allanamientos sin orden judicial, permitía detenciones sin orden judicial e incluso en el marco de las operaciones permitía herir o matar sin consecuencias jurídicas porque había una especie de perdón presidencial adelantado. Estas cosas son intolerables, incluso para gobiernos que podrían parecernos autoritarios o antidemocráticos cuando tratan con otras naciones, como es el caso de Estados Unidos. Aún para Estados Unidos, esta forma de ejercer la política y el poder son inaceptables por burdos, por vulgares, porque violan frontal y cruelmente los derechos de las personas. Entonces, están haciendo un llamado de atención efectivamente en esa dirección, diciendo, se ha establecido una dinámica de guerra en el Ecuador, sin que sea justificada, porque así lo dicen, una dinámica de guerra que la Corte Constitucional ha cuestionado, y en esa dinámica de guerra se denuncian efectivamente ejecuciones extrajudiciales, censura a medios de comunicación y también a voceros de sectores sindicales, abusos por parte del gobierno de Daniel Noboa. Este informe es reciente y también se habla de algunas restricciones a sectores vulnerables como infancia, detenciones arbitrarias, deterioro de derechos sindicales y asesinatos y amenazas a autoridades y desapariciones forzadas. El jurista explica que si bien las tiranías se han sofisticado con el tiempo, persisten formas burdas y directas del abuso de poder que deslegitiman por completo a un Estado. La advertencia de Estados Unidos en este contexto es un claro, no te pases. Se cuestiona la legalidad y moralidad de crear un marco normativo amparado en un estado de guerra que anula las garantías fundamentales de los ciudadanos. Jurado subraya que no es aceptable que un gobierno, bajo el pretexto de la seguridad, instaure leyes que permitan violaciones flagrantes a los derechos civiles. Esta situación representa una fractura del control social, donde el poder que debería proteger al ciudadano se convierte en su principal amenaza, utilizando la ley como un arma en lugar de un escudo. Entrando en los detalles específicos del caso,
Rommel Jurado menciona ejemplos alarmantes que habrían sido implementados durante el estado de excepción. Medidas como la autorización de allanamientos y detenciones sin orden judicial previa son, en su opinión, intolerables en cualquier democracia. Aún más grave es el concepto de un perdón presidencial adelantado para las fuerzas de seguridad, que les permitiría herir o matar sin enfrentar consecuencias jurídicas. Jurado califica estas acciones de burdas y vulgares, señalando que incluso para un actor internacional pragmático como Estados Unidos, estas prácticas son inaceptables porque atacan frontal y cruelmente la dignidad y la vida de las personas. La crítica se centra en cómo estas políticas transforman la seguridad en una licencia para la violencia estatal descontrolada. El informe del Departamento de Estado, según lo expuesto por Jurado, formaliza estas preocupaciones al denunciar que en Ecuador se ha instaurado una dinámica de guerra, sin una justificación clara, una situación que además ya había sido cuestionada por la propia Corte Constitucional del país. Las denuncias son específicas y graves: ejecuciones extrajudiciales, censura a medios de comunicación y a voceros de sectores sindicales y abusos sistemáticos por parte del gobierno de Daniel Noboa. Adicionalmente, el informe recoge violaciones como detenciones arbitrarias, el deterioro de los derechos sindicales, amenazas y asesinatos de autoridades y la persistencia de las desapariciones forzadas, pintando un panorama desolador sobre el respeto a las libertades fundamentales en el país. En conclusión, ecuatorianos, el análisis de Rommel Jurado pone de manifiesto que la denuncia de Estados Unidos trasciende la retórica política para convertirse en un contundente llamado de atención sobre el posible desmantelamiento del Estado de Derecho en Ecuador. La crítica se enfoca en la utilización de un discurso de seguridad para justificar medidas que violan principios democráticos esenciales, creando un peligroso precedente. La situación evidencia una tensión crítica entre la necesidad de combatir la inseguridad y la obligación irrenunciable del Estado de proteger los derechos humanos. Una balanza que, según el informe, se ha inclinado peligrosamente hacia el autoritarismo. ¿Y quién no sabe que este muchacho es autoritario? ¿Ah? Autoritario con triple A. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.